A 8.700 metros de altura, cada aliento es una pelea. No hay aire, no hay margen de error, y ese día no había tiempo. El Sherpa Palchen Tamang estaba solo. Frente a él, su cliente, Subrata Ghosh, colapsaba en la nieve. No había gritos, no hubo caída, solo una frase dicha con los ojos perdidos. No puedo ver nada. Estaban a 300 metros de la cima del Everest, una distancia ridícula en cualquier otro lugar, pero en la zona de la muerte 300 metros pueden ser una eternidad. El cuerpo comienza a apagarse, las decisiones se nublan, el tiempo se convierte en enemigo. Palchen lo intentó todo, lo habló, lo empujó, lo arrastró, durante 8 horas, en medio de ráfagas de viento que podían lanzarte al vacío, con su propio oxígeno a punto de acabarse, con sus dedos congelados, su mente fallando, y una única idea girando en su cabeza: si me quedo, morimos los dos. Así que se levantó y se fue. ¿Fue cobardía, una traición, un abandono imperdonable, o fue el único acto de cordura posible en un lugar donde el aire no alcanza ni para pensar? El caso se volvió viral, algunos lo llamaron héroe, otros verdugo, pero pocos miraron más allá del hecho, a lo que verdaderamente representa, porque esto no fue solo una tragedia aislada, fue un síntoma. Un síntoma de una industria rota, donde los guías valen menos que los clientes, donde se espera que los sherpas den su vida sin que nadie se pregunte si ellos también quieren volver a casa. Este es el caso real del sherpa que dejó morir a su escalador, una historia que va más allá de una decisión, una historia que revela lo que de verdad pasa en la montaña más alta y más cruel del mundo. Cuando la mayoría de la gente escucha la palabra sherpa, piensa en un ayudante de montaña, alguien que te carga la mochila, te indica el camino y te cuida durante la subida. Pero eso es una simplificación, y una bastante injusta. Los sherpas no son guías de montaña por definición. Sherpa es el nombre de un pueblo originario del Himalaya, una etnia con siglos de historia, de espiritualidad budista, profundamente conectada con la montaña. Viven principalmente en Nepal, en zonas de altísima altitud, y por eso su biología se adaptó como la de nadie más. Pueden resistir niveles bajos de oxígeno sin sufrir tanto como el resto. Eso los convirtió en esenciales para las expediciones. Pero su relación con el Everest no siempre fue voluntaria. Durante décadas, los sherpas fueron vistos como herramientas humanas, cobraban menos, cargaban más y asumían los mayores riesgos. Mientras los escaladores extranjeros se llevaban la gloria, ellos eran los que realmente levantaban la expedición, y muchas veces también los muertos que nadie mencionaba. A pesar de eso, los sherpas se convirtieron en los verdaderos expertos del Everest. Hoy en día hay sherpas con más de 20 ascensos exitosos a la cima. Nombres como Kami Rita o Apa Sherpa son leyendas vivas, aunque muy pocos fuera del mundo del montañismo los conozcan. El problema es que incluso con todo ese conocimiento y experiencia siguen siendo tratados como empleados de bajo rango. Se espera que carguen el doble, que den más, que se sacrifiquen si es necesario, pero nadie les pregunta si quieren. Para muchos, guiar turistas al Everest es la única forma de mantener a sus familias, y esa presión económica los empuja a decir sí, incluso en condiciones que rozan el suicidio. Ese es el contexto. Antes de juzgar lo que Palchen Tamang hizo en esa montaña, hay que entender de dónde viene y lo que significa ser sherpa cuando el mundo solo te ve como un asistente. Palchen Tamang no era un novato, tenía 27 años, pero ya había subido el Everest varias veces como guía. Era parte de una familia de sherpas, creció en las faldas del Himalaya, caminando entre nieves eternas y oyendo historias de montañistas extranjeros que lo arriesgaban todo por llegar a la cima. Sabía lo que significaba estar allí arriba. Y también sabía lo que costaba. Por otro lado, Subrata Ghosh era un empresario indio de 52 años, no era alpinista profesional, pero llevaba años obsesionado con la idea de escalar el Everest. Había hecho varios intentos en montañas más pequeñas y soñaba con ese logro como algo personal. Para él, llegar a la cima no era solo un reto físico, era un símbolo de superación. Ambos se conocieron poco antes de la expedición. Subrata contrató a Palchen como parte de su paquete con una agencia nepalí. No hablaban el mismo idioma con fluidez, pero se entendían en lo esencial. Uno buscaba cumplir un sueño, el otro, ayudarlo y sobrevivir. A medida que avanzaba la expedición, hubo señales de que Subrata no estaba preparado del todo. Se lo vio más lento que el resto, con dificultad para adaptarse a la altitud, pero insistió en continuar. A veces por orgullo, a veces por miedo a no volver a intentarlo nunca más. Palchen, como sherpa, no podía detenerlo. No tenía autoridad para cancelar la subida, y si lo hacía,
probablemente lo reemplazaban con otro. A pesar de todo, el vínculo entre ambos se fue fortaleciendo. Palchen no era solo un guía, era su única conexión real en medio de un entorno letal, y Subrata confiaba en él ciegamente. Por eso, lo que ocurrió en la última parte del ascenso fue tan devastador, porque no solo fue la caída de un escalador, fue una relación construida en la nieve y rota por la montaña. El 19 de mayo de 2023, Palchen y Subrata iniciaron su ataque final a la cima del Everest. Salieron del campamento 4 a medianoche. Eso es común, la mayoría de los escaladores intenta alcanzar la cumbre antes del mediodía, para evitar las peores condiciones del clima. La temperatura era de menos 25 grados Celsius. El oxígeno escaso, cada paso era un acto de voluntad. Palchen iba primero marcando el ritmo. Subrata lo seguía, más lento, más torpe. A las pocas horas algo empezó a ir mal. Subrata se detenía con más frecuencia. Se lo veía desorientado, con la mirada perdida. Palchen lo notó. Le preguntó si estaba bien. Subrata dijo que sí. Pero en la zona de la muerte el sí puede ser una trampa. Porque cuando el cerebro está privado de oxígeno, las personas no piensan con claridad y no saben que están colapsando. Hasta que ya es demasiado tarde. A unos 8.700 metros de altitud, a tan solo 148 metros verticales de la cima, Subrata se detuvo, se sentó sobre la nieve y dijo: no puedo ver nada. Palchen se alarmó, le pidió que se levantara, le ofreció agua, le gritó, lo sacudió, pero Subrata no respondía. Estaba consciente, pero en estado de shock, una especie de parálisis física y mental, provocada por el frío, la altitud y el agotamiento extremo. Palchen tomó una decisión. Intentaría arrastrarlo hacia abajo. Amarró una cuerda a su arnés y empezó a tirar, pero no avanzaban. Cada paso costaba minutos, cada metro era una tortura, y mientras tanto el tiempo se acababa. Otros escaladores pasaban a su lado, algunos se detenían unos segundos, otros ni eso. En esa altitud nadie puede ayudar sin arriesgarse a morir. Y Palchen lo sabía. Aún así insistió durante 8 horas. Desde las 8 de la mañana hasta casi las 3 trató de mover a Subrata, lo levantó, lo empujó, lo arrastró y nada funcionó. El cuerpo de Subrata era un peso muerto, cada vez más frío, más rígido. El oxígeno de Palchen se agotaba. Sus dedos estaban congelándose, su mente tambaleando. Y entonces lo entendió. Si seguía allí, morirían los dos. Tomó una última mirada, ajustó su mochila y se alejó. ¿Qué hace que una persona deje a otra morir? ¿Es egoísmo, instinto, desesperación? En el caso de Palchen Tamang, la respuesta es más compleja que cualquier palabra. Después de dejar a Subrata, descendió solo, casi sin oxígeno, casi sin fuerzas. Tardó horas en llegar al campamento y cuando lo logró, se desplomó. No habló con nadie, no pidió nada, solo se sentó con la mirada fija en el suelo. Al día siguiente reportó lo ocurrido, no trató de ocultarlo, no buscó excusas, dijo que lo había intentado todo, que se había quedado tanto como pudo, que si no se iba, ahora habría 2 cuerpos en la nieve. La agencia con la que trabajaba respaldó su versión, y algunos compañeros sherpas lo defendieron públicamente. Decían que hizo lo correcto, que hizo lo que cualquiera habría hecho, pero fuera del mundo de la montaña no todos pensaron igual. Subrata era una figura pública en la India, su muerte generó titulares, imágenes del momento circularon por redes sociales, y en los comentarios el juicio era brutal. ¿Cómo pudo abandonarlo? Ese sherpa no tiene alma, lo dejó morir como a un perro. Nadie parecía entender lo que significa estar en la zona de la muerte, donde cada minuto extra puede costarte la vida, donde no hay helicópteros, ni hospitales, ni rescatistas a una llamada, solo vos, tu cuerpo y el tiempo en contra. Palchen fue señalado, y no solo por desconocidos, incluso familiares del fallecido lo acusaron de no haber hecho lo suficiente. Algunos pidieron sanciones, otros que se lo vetara de futuras expediciones. Pero, ¿qué más podía haber hecho? ¿Arrastrar a un hombre inconsciente durante kilómetros de hielo? ¿Morir también solo para demostrar que no lo abandonó? La decisión de Palchen no fue fría, no fue fácil. Fue una rendición, una ruptura, un momento donde entendió que el heroísmo en esas alturas no siempre es posible. Y lo más duro de todo es que, aún hoy, Palchen no ha vuelto a escalar. Desde aquel día no ha aceptado nuevas expediciones, ni ha hablado con la prensa, porque sabe que, sin importar cuánto lo explique, nadie que no haya estado allá arriba podrá entenderlo del todo. La historia de Palchen Tamang y Subrata Ghosh se convirtió en una tormenta mediática, no solo por lo trágico, sino por lo incómodo. Porque no era simplemente un accidente en la montaña, era un espejo, un reflejo de lo que se ha convertido el Everest. Un negocio donde se paga por llegar a la cima sin importar a qué costo. Los titulares hablaban de abandono, los comentarios en redes sociales pedían justicia.
Pero dentro del mundo del montañismo muchos sabían que este tipo de tragedias no eran nuevas, solo que esta vez había una cara visible. Algunos guías occidentales defendieron a Palchen, dijeron que habían estado en situaciones similares, que conocían esa sensación de impotencia. Otros criticaron la lógica del sistema, clientes con poca preparación pagándole a sherpas para que los empujen hasta la cima. Y es que en muchas expediciones los roles están desbalanceados. El cliente manda, el sherpa obedece, incluso si ve que su cliente no está listo, no puede decir que no, porque si lo hace, lo reemplazan. Muchos sherpas no tienen seguro médico, no tienen pensiones y dependen de esas temporadas cortas para sobrevivir todo el año. Así que aceptan misiones imposibles, guían a personas sin experiencia y muchas veces lo hacen sabiendo que algo puede salir mal. Entonces la pregunta no es solo por qué lo dejó morir, sino por qué el sistema lo obligó a elegir entre su vida y la de su cliente. También se abrió un debate más amplio sobre el turismo extremo. ¿Debe cualquier persona con dinero intentar subir el Everest? ¿Hay límites? ¿Debe haberlos? En redes, algunos defendieron el sueño de Subrata. Era su vida, su decisión, su derecho a intentarlo. Pero otros fueron más críticos. ¿Cuántas muertes más vamos a permitir antes de aceptar que no todos pueden llegar arriba? La muerte de Subrata no fue solo una tragedia personal, fue un síntoma de una industria sin frenos, donde el marketing vende aventura, pero donde la realidad es que muchos suben sabiendo que podrían no bajar. Y en el medio, los sherpas siguen siendo los que pagan el precio más alto, los que cargan no solo mochilas, sino también culpas que no les pertenecen. En la cima del mundo no hay reglas, solo decisiones, algunas imposibles, algunas incomprensibles y todas marcadas por el frío, la altitud y la urgencia de seguir con vida. Palchen no fue un héroe, tampoco un villano, fue solo un ser humano enfrentado a un dilema que ninguno de nosotros querría vivir. ¿Vos qué habrías hecho? Si esta historia te impactó, suscríbete para más documentales reales como este. Y contanos en los comentarios, ¿debería haber hecho más o hizo lo único que podía hacer?